Ok, pues una vez más, todos sean bienvenidos a nuestra reunión semanal de Un Café con el Pastor. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Hoy tenemos como tema, lo anunció nuestro pastor, acerca de qué dice la Biblia acerca de los afanes, acerca de los afanes. Y bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo padrísimo que tú nos permites estar juntos y unidos a través de este medio. Bendecimos a nuestros pastores donde quiera que estén, Señor. Te damos muchas gracias por su ministerio, por sus vidas, y te bendecimos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Permite que tu Espíritu Santo tome el control de todo, que quite toda distracción, que quite toda confusión si la hubiera, Padre, y que tu palabra esté puesta en mi boca en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como les comentaba, reciban un fuerte y caluroso saludo de parte de nuestros pastores. Bendiciones también para ellos. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema. Vamos, como les decía, pues vamos a hablar acerca de qué dice la Biblia acerca de los afanes. Y para eso, pues a mí me gustaría empezar porque nos quedara claro el concepto, ¿no? Que nos quedara claro el concepto de qué es un afán, qué es algo qué es un afán, qué son los afanes. Y bueno, yo encontré dos conceptos que me parecieron más explicativos, más claros. Y bueno, en primer lugar, dice el diccionario que un afán es el deseo intenso o aspiración de algo, un esfuerzo mayor o empeño grande que pueden llegar a causar una obsesión cuando esto ya se convierte en un afán. Pero también me encontré en otro lugar, en un diccionario, que la palabra afán proviene en el idioma griego de una palabra que se llama merimna, una palabra merimna, y que en griego significa ansiedad, inquietud, preocupación o lo que distrae la mente y la hace girar en diferentes direcciones. Creo que este está todavía un poquito más, pues más amplio, pero tal vez más profundo el concepto. Y bueno, desde el momento en que me encontré que esta palabra significa también ansiedad e inquietud, bueno, pues también hay que ir entendiendo que hay ansiedad. Yo no sé si ustedes han estado últimamente, yo creo que todos hemos estado sabiendo de infinidad de casos, infinidad de personas que están pasando por ansiedad, que están padeciendo de ansiedad. Muchas personas incluso tienen que estar tomando medicamentos porque no pueden dormir, porque no pueden estar quietos, porque no pueden a veces tomar ni siquiera control de sus movimientos, no pueden estar sentados en un lugar, no, a veces no pueden estar callados. Así es que, pues yo viendo el concepto de ansiedad, dice que es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, preocupación o angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a dichos enfermos. Es decir, la ansiedad ya está catalogada como una enfermedad. Eso está más, más difícil, ¿no? Que ya esté catalogada como una enfermedad en el sistema nervioso, lo que es la ansiedad. Y si el concepto de afán abarca también esa parte de la ansiedad, pues entonces nos encontramos con un tema bastante delicado y que nosotros quisiéramos hoy ver qué es lo que dice la palabra acerca de esto. Así con su mano, algunos de ustedes
han experimentado alguna vez ansiedad, alguna vez ansiedad, ajá, y una angustia tremenda, una situación en la que no encontramos la salida, no encontramos la quietud y no nos deja dormir tal vez o nos tiene nerviosos, cualquiera que sea el motivo, pero que nos llega a provocar ese estado elevado, tremendo de angustia y que, bueno, pues de repente no, no se puede controlar. Yo creo que todos hemos sabido de que ahora es tanto, se ha hecho tan popular este tema que incluso hay ejercicios respiratorios, se le insta a la gente a que se vaya a hacer ejercicio físico, no nada más ejercicios respiratorios, a tener una actividad física que desgaste la energía, que hay de tal manera que hay un desgaste de energía para poder tratar o tratar al menos de nivelar esos niveles de ansiedad, esos niveles de angustia. Así que si nosotros estamos viendo esta información, pues entonces hemos de tomar en cuenta que no es una situación muy sencilla de tratar. Así que bueno, pues ahora esto es lo que dice el diccionario, esto es lo que dicen los científicos, pero vamos a nuestra Biblia, vamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice nuestro Señor a través de ella. Y vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a leer los versos del 25 al 34. Yo les voy a pedir a todos que por favor tengan a la mano su Biblia y en lo sucesivo nos apoyemos con la lectura de las citas que vayamos de que vayamos teniendo en el tema. Así que por lo pronto la primera la voy a leer yo, Mateo 6 del 25 al 34. Si lo tienen ya, pues ahí me dicen, por favor. Y entonces pues vamos a empezar. Dice así, por tanto, les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ok, hasta allí. Y entonces nosotros podemos, una vez que hemos leído este pasaje, vimos cuántas veces, repetidas veces, encontramos la palabra afán, que no nos afanemos, dice el Señor Jesús, no se afanen. Entonces este pasaje nos deja más que claro, nos da la certeza de que realmente el Señor Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón de las personas, fíjense cómo no les dice, no se preocupen, no se entristezcan o no estén todo el tiempo pensando en esto. Usó la palabra afán.
no se afanen, es decir, de acuerdo a lo que acabamos de leer en los conceptos, no estén teniendo una condición de ansiedad, de tal angustia, de tal preocupación que los lleve a estar afanados por tal o cual cosa. Ahora, yo les voy a pedir a ustedes, ayúdenme a encontrar o a mencionar, mejor dicho, ¿qué encontramos nosotros o qué cosas pueden causar afán? ¿Qué afanes podríamos nosotros mencionar? ¿Por qué la gente, por qué cosas la gente se afana? ¿Quisieran ustedes mencionar algunas? Por el Decía, dinero. por el dinero, esa es una, Ajá. yo creo que la básica, ¿verdad? ¿Cuál Pues otra? la comida, La comida, Hilda, salud, La salud, la salud, ¿algo más? Si tenemos hijos, bueno, si tenemos familia, o sea, por los hijos, por la familia, o sea, por mantenerlos, los- Ajá, porque las esté todo necesidades bien. básicas. Ujú. Ajá. Exactamente. ¿Qué otras cosas vemos nosotros actualmente que hacen que la gente se afane? ¿Por qué otras? Prácticamente todas las cosas del mundo, ¿no? Ajá, exactamente. Trabajo, todo. El trabajo, la comida, el dinero, Ujú. También, Rebe, se afana mucho el mundo, toda la gente del mundo, y aun cristianos, por tener lo que tiene el vecino, por lo que tiene el otro. O sea, la envidia, más que el afán, también es la envidia. Yo quiero lo que él tiene, entonces me afano, trabajo doble la para codicia. obtener todo la codicia, exactamente. ajá, por obtener lo que los demás tienen. Y conocen personas que se afanan por tener un cuerpo así muy fit. Ah, sí. Han conocido Sí, personas que se afanan así de una manera tremenda, que no obsesivas. comen, que hacen ejercicio todo el tiempo, se la pasan en el gimnasio muchísimo tiempo, pero no solamente eso, a veces, bueno, al menos yo conozco jóvenes, yo trabajo con varios jóvenes que se dedican a cuidar muchísimo su cuerpo y bueno, hasta toman cosas, toman medicamentos y toman proteínas y toman no sé qué tantas cosas se meten y saben que son dañinas porque les han dado pláticas de que llega un momento que en exceso hasta infartos pueden tener, pero las siguen usando. Otra cosa que vemos, decía Tatis, por la familia, ¿no? Si tenemos hijos, si tenemos un marido, una casa, ¿conocen personas que se afanan por, por el orden y la limpieza? Así ya, un afán, las conocen, que te dan ganas de que te invitan a su casa y dices, ay, nos vemos, estás loca. ¿Estás loca o estás loco? Ahí nos vemos. Una cosa es que está ahí, pero estás terminando de comer y ya te están quitando el plato para lavarlo, para ordenarlo. Conocimos una persona que recibía a su esposo en la puerta y allí lo desvestía para lavar la ropa, porque no quería tener una sola prenda sucia. Y llega el momento en que eso ya se convierte en un afán. Ahora, decíamos de la familia y otra cosa que yo he visto también, los que tampoco tienen familia o los que no tienen una pareja y se afanan en tratar de encontrarla y de repente, ¿qué creen? Pues que agarran lo que se les pone enfrente, ¿no? No me convenga o sí me convenga o lo que sea, quien sea, no conozco nada, no sé nada de la persona, pero yo quiero tener una pareja, yo quiero tener hijos o yo quiero formar un hogar y de repente están obsesionados, como decía hace rato el concepto que llega a causar una obsesión. Ahora, aquí lo que de todo esto que estamos mencionando, yo creo que hablamos de las riquezas, hablamos de la comida, hablamos de la salud, hablamos de mantener una imagen saludable, una imagen agradable de nuestro cuerpo, de nuestro vestir y demás.
¿qué de esas cosas es mala, honestamente? ¿Pudiéramos decir que es malo querer tener salud, querer tener dinero? ¿Es malo querer vestir bien? ¿Es malo, le encontramos algo de malo a querer tener una familia o una pareja? ¿Tendría algo de malo? No, ¿verdad? Absolutamente no. No es que el que busquemos tener todas esas cosas, todos esos bienes, sean malos. El punto aquí que la palabra que acabamos de leer, de acuerdo al Señor Jesús, es que no lleguemos al grado de que esto sea para nosotros un afán, algo desmedido, algo que ya nos preocupa, que ya algo que nos lleva a grado de causarnos ansiedad, de causar una ansiedad que nos quita la paz, que como dice aquí, que no permite ni siquiera tener un sosiego, de tener una tranquilidad, porque todo el tiempo. ¿Han ustedes oído? Bueno, últimamente escuchamos a muchísima gente, líderes y coaches, que nos hablan de la prosperidad, que nos hablan de superarte, de superación personal, física, intelectual y demás. Existe el club de las 5 de la mañana. Pues yo no pertenezco a ese club de las 5 de la mañana, pero también me levanto a las 5 de la mañana. Sin embargo, los que pertenecen a ese club, pues tienen un horario, ¿no? Tienen un horario de 5 a 5:15, de 5:15 a 5:30, a 5, y finalmente tienes que hacer en ese tiempo, darte un tiempo para meditar, un tiempo para leer, un tiempo para hacer ejercicio y un tiempo para desayunar saludablemente, ¿no? Entonces, todos los que pertenecen a ese club de las 5 de la mañana, terminando esa hora, ahora sí, córranle, ¿no? A bañarse y vámonos corriendo al trabajo. Generalmente, ese club es de personas emprendedoras de algún negocio. Y entonces, pues vámonos a vender, no sé a quién le venden a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero finalmente los traen súper checaditos, los traen todo el tiempo, pues sí, monitoreados para saber qué es lo que hacen, lo que no hacen. Incluso les llevan un récord de minutos que ocupan para cada cosa en el día. Y les digo una cosa, hasta para ir al baño. ¿Cuánto tiempo te tomas en entrar y salir del baño? Y no precisamente cuando te bañas, ¿no? Sino en todos los casos. ¿Qué sucede? Que estas personas tildan a los que no están de acuerdo con ese sistema, tildan a las personas como si fueran conformistas, como si tienen una mentalidad de fracaso, como personas perezosas, personas que nunca van a llegar al éxito porque no tienen ese tipo de rutinas. Yo honestamente creo que no tiene nada de malo, absolutamente nada malo el que alguien se levante a las 5 de la mañana. No sé ustedes cómo lo vean, se levante, te rinde el tiempo, estás alerta desde temprano, te alcanza el tiempo para hacer muchísimas más cosas, para ser más productivo, pero creo que esto lo van llevando precisamente al grado de ser un afán. Entonces, si nosotros estamos viendo que todas estas cosas realmente no tienen algo malo, vamos viendo si estamos aquí en qué dice la Biblia acerca de esto. Pues vamos a leer y vamos a Génesis capítulo 13, el verso 2, y luego alguien más si quiere leernos Génesis 26, versículo 13. Génesis 13, 2 y Génesis 26, 13. Yo leo. Sí, por favor. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Exacto, muchas gracias, Tati. Ahora, 26, 13, ¿alguien lo tiene?
dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Así es. Estamos hablando, la palabra está hablando tanto de Abraham como de su hijo Isaac después de años. Y nosotros vemos aquí que, bueno, de antemano todos ya conocemos la historia de Abraham, sabemos que Dios le hizo un pacto con él, Dios le hizo promesas y nosotros entonces estamos viendo aquí que Abraham era riquísimo. No era un hombre rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y por otro lado, vemos a Isaac, que como acaba de leer Hilda, y entonces acabamos de ver que él se enriqueció en aquella tierra, digo, él se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Si esta bendición, si este bien viene de Dios, entonces nosotros podemos darnos cuenta que no tiene nada de malo, ¿verdad? A Dios le agrada esto. Digo, seguramente aquellas personas que toda la vida están pensando que entre más pobre seas, más le agradas a Dios, que entre más pobre seas, más estás cerca de Dios y demás. Entonces, pues les va a hacer chiras esto. Pero la palabra del Señor nos está enseñando aquí que ellos fueron engrandecidos. Ahora, hay una enorme diferencia en lo que estamos viendo y lo que mencionábamos hace un rato. Una cosa es, un asunto es que Dios venga, tome tu vida, te bendiga, tú dependas de Él, tú pongas tu vida en sus manos y tú dependas totalmente de la bendición de Dios en todos los sentidos. Y el Señor venga y te prospere y te enriquezca y le dé fruto, y el fruto del trabajo de tus manos sea altamente próspero. Yo creo que todos aquellos que están teniendo un negocio, que están teniendo un trabajo y se dan cuenta de cómo el Señor les va prosperando, sabemos que es una bendición que viene de parte de Dios. Esa es una parte muy importante, que el Señor te viste de gracia, que los clientes te buscan, que te hablan hasta para decirte, es que sí tengo quien me venda, pero yo quiero que me vendas tú. Yo quiero que tú me atiendas. Yo quiero que tú me hagas el trabajo. Yo quiero que tú seas quien esté al tanto de mí en cuanto a lo que tú haces. El Señor te abre puertas, el Señor te abre camino, te viste de gracia y como dice la palabra, el Señor te hace tierra deseable. ¿Cuántos de ustedes saben que somos tierra deseable? Somos tierra deseable, gracias a Dios, somos tierra deseable y el Señor lo hace. Pero lo contrario a esto es cuando nosotros creemos que por nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas, en nuestro conocimiento, incluso basados en nuestra preparación, en nuestra experiencia, no sé en cuántas cosas que nosotros hemos logrado adquirir o hemos logrado acumular. Entonces, basados en eso, nosotros podemos ser prósperos y lo de menos es serlo. El punto es hasta qué grado lo estamos buscando de tal manera que lleguemos a estar afanados. Porque lo que yo veo aquí es que Abraham e Isaac y muchos otros que vemos en la palabra, ¿trabajaban? Sí, claro que sí trabajaban. Claro que sí actuaban, pero en ningún momento nosotros los vemos afanados. El Señor les bendecía, el Señor les daba, el Señor les prosperaba, como dice aquí, que eran muy prósperos, que llegaron a ser muy prósperos y entonces encontramos que de esa manera nosotros podemos empezar a dejar de estarnos afanados. Por ejemplo, le decíamos del asunto del
del trabajo, de tus tareas en casa, de las cosas que a ti te corresponden hacer, el orden, el aseo. Y no sé si ustedes han escuchado alguna vez, bueno, conocen personas que todo el tiempo están trabajando en su casa, todo el tiempo están limpiando, todo el tiempo están recogiendo, todo el tiempo están buscando qué hacer y desde las 4 o 5 de la mañana ya están, pero dándole duro y buscando aquí, buscando allá y demás. Y me da risa cuando dicen, es que lo que quiero es adelantar para mañana llevármela más tranquilo, para mañana llevármela más tranquila. ¿Y qué creen que he visto? Que al otro día siguen igual. ¿Cuál tranquilos ni cuál es nada? Al otro día la rutina es la misma. Al otro día siguen buscando qué hacer. Al otro día siguen buscando qué limpiar, qué ordenar y demás. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que muchas veces cuando esto ya es un afán, ya se convierte en un afán, honestamente creo que si alguien no tiene paz, es la familia. Porque no te sientes, no te acuestes, ¿por qué tomaste el vaso y no lo lavaste? ¿Por qué hiciste esto y no recogiste? Y yo tengo que estar recogiendo todo lo que ustedes dejan y demás, y reclamos y tantísimas cosas que se vienen por ese afán de mantener el orden y la limpieza. ¿Les ha tocado ver eso? O a lo mejor estoy hablando con algunos de ellos. Con algunos de ellos estamos hablando con algunos de ellos. ¿Por qué? Pues porque en el deseo de querer tener un orden perfecto y demás, se rebasa el límite, se rebasa el deseo de querer, el deseo de querer mantener el orden y la limpieza normal, como debe ser, porque definitivamente es algo padrísimo, es algo que habla bien de ti, es tu imagen, es tu comodidad, te ayuda a no perder el tiempo buscando cosas que luego no sabes ni dónde las guardaste, ni dónde las tienes, o si sabes dónde las guardaste, jamás las encuentras y demás. Es obviamente que es muy bueno, es algo muy práctico mantener orden y limpieza, pero cuando ya rebasamos ese límite, cuando ya se convierte en un afán, entonces empieza a causar daño. En primer lugar, a ti, a ti como persona, porque seguramente nunca descansas, aún acostado estás limpiando. Estás pensando, híjole, no sacudí la última moronita que quedó del pan que se comió el marido. No la limpié y empiezo a gritar, Toño, ¿qué pasó? ¿Recogiste la taza que dejaste en la mesa? Pues ya ni te contesta porque ya está durmiendo y entonces bajas a ver si está o no la taza allí. Y entonces, aún acostado, algún día en tu hora de descanso, estás buscando qué seguir limpiando. ¿Se acuerdan de Marta y María, las hermanas de Lázaro? Cuando llega el Señor Jesús a visitarlas y pues María, yo me imagino que yo hubiera hecho lo mismo, embelesada, asombrada, deseosa de estar oyendo al Señor, de estar escuchando sus enseñanzas, simplemente de verlo allí en su casa y de escuchar lo que estaba diciendo, tal vez oraba por ellos, no lo sé, y Marta dándole duro al quehacer, ¿no? Afanada, le dice el Señor Jesús. ¿Por qué estás tan afanada? ¿Por qué te afanas? La otra, dándole duro al quehacer, y María en la lela, viendo y escuchando al Señor, ella feliz. ¿Qué estaba haciendo Marta? Cuidando su casa, cuidando el hogar, que nadie le fuera a decir que es una fodonga, que es una cochina, pero ya estaba molesta porque María no le ayudaba. Entonces, obviamente que trae alguna molestia esa situación. El afán siempre va a traer situaciones negativas, un resultado negativo. Sin embargo, el Señor Jesús le dice,
María escogió la mejor parte. Ella escogió la mejor parte, el estar escuchando, el estarse enterando de las cosas del reino, el estar aprendiendo, el estarse llenando de la presencia del Señor. Ella estaba escogiendo la mejor parte. Sin embargo, Marta creía que ella era la que estaba correcta, que la floja y la desentendida era María. Y vemos allí que el Señor Jesús, estás afanada con tus cosas, estás afanada. Así que todas estas cosas, los placeres que el mundo ofrece, los placeres que el mundo ofrece, llega el momento en que te ahogan. Miren, vamos a leer en Lucas 8. Lucas capítulo 8 del 11 al 15. ¿Alguien lo quiere leer? Lucas 8 del 11 al 15. Del 8 al 15. Sí, Juanito, por favor. Es Lucas 8. Lucas 8. Ok. Del 11 al 15. 11 al 15, sí. Dice, esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así es. Muchas gracias, Juanito. Entonces, todos conocemos este pasaje para no leer todo antes. Está el Señor hablando a sus discípulos, está hablando a la gente que se acercaba a Él, y nosotros podemos ver aquí que les estaba hablando a través de una parábola, les hablaba a través de parábolas para que los demás no entendieran. Sin embargo, en este caso, los discípulos también le preguntaron que qué quería decir esa parábola acerca de la semilla, la parábola esa del sembrador y lo que era la semilla. Pero el versículo 14 es el que nos ocupa en este momento. Dice, la que cayó, o sea, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen. ¿Oyen qué? La palabra. Oyen la palabra, oyen acerca del reino, se gozan, disfrutan, les encanta, se emocionan, lloran, berrean, son liberados y demás, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Yéndose, ustedes han conocido, les ha sucedido o conocemos personas, cristianos sobre todo, a los que Dios les ha bendecido grandemente, llegan y te dicen, oye, ¿qué crees? Que ando bien mal, no tengo trabajo, mi esposa también no tiene trabajo, tenemos que pagar colegiaturas, renta, casa, coche y demás. Y Dios y de repente llegan, se oran por ellos, el Señor inmediatamente, casi siempre ha sucedido, que en unos pocos días nos hablan y nos dicen, ¿qué crees? Ya encontré trabajo. Ah, ya no te había visto. No, es que ya estoy trabajando.
Ah, qué padre, ya estás trabajando, sí, ya ahorita es que ahorita ya no puedo ir a la congre, ahorita ya no puedo servir, porque bueno, pues es que ya ahorita también me están, yo trabajo de lunes a sábado, pero el domingo pues es el día de la familia, es el día de las compras, tratamos de dejar todo listo para la siguiente semana, y entonces toda esa necesidad que tenían, el Señor la cubrió. El Señor les proveyó y entonces están ocupados en sus actividades, en sus negocios, en viajes, con la familia, con amigos, y dice aquí, la semilla que Dios puso en ellos jamás vuelve a dar fruto. ¿Y por qué les digo que jamás vuelve a dar fruto? Porque dice aquí que los afanes y las riquezas de la vida los ahogan, son ahogados. Quiero que me digan, ¿alguna persona que se ahoga está viva o está muerta? Ahogado, ahogado, ahogado. ¿Está viva? ¿Sigue viva o está muerta? Sí, dice muerta, ¿verdad? Aquí que abrimos el micrófono. Está muerta. Una persona ahogada muere. Una persona ahogada ya no tiene vida. Entonces, dice aquí, son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Es decir, lo que decíamos hace rato, será que si yo vengo y le pido al Señor, porque estoy teniendo una situación difícil, que me prospere, que me den un buen trabajo, que pueda emprender un buen negocio, que me vaya bien en mi negocio. Tal vez llega alguien, así se las gasta el Señor, llega alguien y dice, oye, a ti te andaba buscando, es que fíjate que acabo de abrir un negocio, pero no encuentro a quién confiarle, no encuentro con quién trabajar y te andaba buscando a ti y me encantaría que tú vinieras y me apoyaras o nos asociáramos y demás, y empiezas tú a ver la respuesta del Señor. ¿Qué tendría de malo eso si estás recibiendo la respuesta del Señor a tus peticiones y a tu necesidad? ¿Qué de malo podría tener eso? Sería darle al Señor toda la gloria, todo el honor, toda nuestra gratitud, porque nos respondió, porque nos bendijo, porque escuchó nuestra oración y estamos felices. Pero la gente normalmente cae en el lado contrario. Ahora que ya tengo la bendición, bye bye. Si te vi, ni me acuerdo. Si te vi, si te conocí, ni me acuerdo. No sé de qué se trata. Yo tengo que atender la casa, la familia, el negocio y demás. Ya no tengo tiempo de nada. ¿Cuántos de esos hemos conocido? Al menos su servidora, a muchos. A muchos. Que llegan y de repente ya hasta dices, híjole, ¿sí oraremos por este? Porque si viene a pedir al ratito se nos va a desaparecer, ahorita está, pero aquí fiel, llega tempranito y quiero servir y quiero hacer y quiero dar y quiero donar y quiero esto, pues porque no tienen trabajo, pero en cuanto tienen trabajo, bye bye. Por eso les digo que de repente digo, chin, ¿sí oraremos o no oraremos? Porque de repente ya cuando tienen la respuesta, ahí nos vemos. Nada, ni con el Señor, ni con nada. Alguna vez una persona, yo recuerdo hace muchos años, un matrimonio muy querido por nosotros, qué triste fue para nosotros escuchar que él dijo, el día que yo tenga dinero, lo voy a ocupar para buscar otra mujer. Así, y lo dijo delante de su esposa. Entonces dije, qué bueno que no tuvo dinero, qué bueno que nunca se le hizo, porque ese era su pensamiento y la verdad es que qué triste que la gente se pierda, como decían en un principio, que van perdiendo la visión de lo que es una bendición y la transforman en afán. Se transforma en un afán, se transforma en algo para lo cual se vive. Y si nosotros vemos, por ejemplo, yo veo la historia de José
Si alguien me quiere ayudar a leer nada más los versículos 1 al 3 de Génesis 39. Génesis 39 del 1 al 3. A ver, Leo. ¿Sí? Yo lo Leo. tengo. Yo Sí, si sí. quieres, Juanito. Del 1 al 3, ¿verdad? Sí. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Gracias, Juanito. Nosotros podemos ver aquí, en estos poquitos versículos, la historia de José es una historia larga. Sin embargo, sabemos que en este momento, bueno, pues que José fue vendido por sus hermanos, lo compró una caravana o un grupo de ismaelitas y fue llevado a Egipto como esclavo. Sin embargo, él estando allí, dice aquí algo importante, que Dios, el Señor estaba con él, mas Jehová estaba con José. Siendo esclavo, ¿qué tanto podía haberse afanado José? ¿Qué tanto hubiera podido lograr José buscando algo afanadamente? Seguramente no tenía muchas oportunidades. José lo que hizo seguramente fue confiar en Dios. No lo vemos en ningún momento quejándose por lo que le hicieron, bueno, al menos no lo he leído, por lo que hicieron sus hermanos. Seguramente él estaba muy triste por no poder volver a ver a su padre, a su hermano Benjamín y demás. Sin embargo, estando en una tierra lejana, en una tierra extranjera, con un pueblo que no era su pueblo, con otro idioma seguramente, con otras costumbres, él allí fue prosperado. Él allí, todo lo que él hacía le salía bien. ¿Por qué? Por una simple razón. ¿Cuál era? Porque el Señor estaba con él. Porque Dios estaba con él. Él no necesitaba afanarse. Él no necesitaba estar haciendo méritos. Seguramente trabajaba y trabajaba bastante como esclavo y seguramente trataba de hacer las cosas muy bien o excelentemente bien. Esa parte nadie nos va a negar que debemos hacerlo. Pero de eso a convertirlo a un afán no es lo correcto. Él estaba haciendo lo correcto, haciendo lo que se le ordenaba y confiando en Dios, de tal manera que dice que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Lo que hacía, lo hacía prosperar en su mano. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos porque las cosas nos salgan bien? Todo lo que queremos, todo lo que queremos obtener, todo lo que queremos lograr, llega el momento en que a lo mejor lo llevamos al terreno del afán, a ese nivel de estar afanados, de no dormir, de no descansar, de estar confusos, de estar con una situación que no nos favorece y que no nos ayuda para nada y en cambio nos mantiene perturbados y turbados. ¿Cuántas personas se afanan por querer lograr tener un estatus en su trabajo, en su oficina, en el lugar donde ellos se desarrollan? Y viven afanados queriendo lograr lo que decía Eli en un principio, el querer tener lo que los otros tienen, el querer lograr lo que los demás tienen, de repente lleva a la gente a incluso pasar por encima de quién y de lo que sea, para lograr llegar a tener el puesto o el lugar que desean
que lo buscan con todo su corazón, con todas sus ganas y aún haciendo cosas incorrectas para tenerlo. Entonces viven afanados por esa situación, viven sin paz, viven todo el tiempo preocupados, todo el tiempo angustiados, ansiosos por obtener aquello. ¿Ustedes recuerdan la historia de la viuda de Sarepta con el profeta Elías? Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17. No vamos a leer toda la historia, pero sí algo que nos dé luz. Primero de Reyes, capítulo 17. ¿Qué hacer cuando, qué actitud tomar cuando nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y la situación no se compone? No vemos por dónde encontrar la salida. Primero de Reyes 17, vamos a leer de los versos 8 al 14. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Pero leo. A ver, yo. 8:14. Juanito, ¿lo va a leer Hilda? Sí, está bien. Sí, porfa, para que participen también. Ok, gracias, Juanito. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora aquí y ha dado orden ahí a una mujer viuda que te sustentará. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la bebió y la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, y vive Jehová, tu Dios, que no tenga pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogió de los leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo, no tengo temor no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Hasta dónde? Hasta el 14. Porque Jehová Dios de Israel dijo así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llevar sobre la faz de la tierra. Haga llover. Ajá. Llover. Bueno, se me pasan los otros dos versículos. Dice, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fíjense que cuando veo esta historia, yo me imagino en el momento en que Elías recibió la instrucción de parte de Dios y le dice que se levante y vaya a Sarepta de Sidón y que fuera a ver a una viuda. Elías sabía también de mujeres a las que ya alguna vez había ido, él la había visto otras ocasiones, y tal vez él pensó que lo había enviado a una viuda rica, puesto que le dice, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, a una mujer viuda que te sustente. Cuando tú dices, ay, alguien me va a sustentar, pues mínimo piensas que tiene dinero, ¿verdad? O que tiene comida, o que tiene abundancia de tal manera que tiene para ella y para mí también. Tiene para su familia y tiene para mí también. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Elías cuando va llegando y se encuentra con esta mujer
Y entonces lo primero que le pide es un vaso de agua y ella fue, se lo trae y antes de que fuera de nuevo por el agua, él le pide de comer. Fíjense que a mí me llama mucho la atención la actitud de esta mujer, porque aquí al menos no dice que en cuanto ella vio a Elías, se echó a llorar a sus pies, le empezó a decir acerca de su situación, le empezó a contar la desgracia en la que estaba viviendo, la escasez que tenía. En ningún momento lo narra aquí la palabra. Ella obedeció, fue a quererle traer el agua y de repente pues Elías dice, pues ya que vas por ahí, tráeme una torta, ¿no? Tráeme una torta y también quiero comer, pues ya que andas por ahí, ¿no? Entonces, tal vez Elías no, en ese momento todavía no sabía que la mujer estaba preparando lo que sería el último alimento de su vida, de ella y de su hijo. Tal vez en ese momento todavía él no tenía esa revelación. Y en el momento en que ella le dice, pues, ¿sabes qué? La verdad es que no tengo más que esto poquitito y lo iba a preparar. Precisamente ahorita traía yo la leña porque lo iba a cocer para darle a mi hijo, para comer yo un poco y entonces, hasta luego, Nicanor, nos íbamos a dejar morir. Cuando leímos hace rato en Mateo, allí en la primer lectura que hicimos, acerca de que no nos afanemos, por nada. Dice, porque el Señor sabe de qué cosas que tienes necesidad de estas cosas. Dice estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo veo a esta mujer, a la viuda de Sarepta, tal vez ella oraba y no recibía. Una cosa sí nos dice aquí claramente, no tenía la provisión. ¿Estamos de acuerdo todos? No tenía provisión. Y seguramente se fue escaseando día con día el alimento. No llovía en esa tierra. No había quien se hiciera cargo de ella y ella tenía que hacerse cargo de su hijo. No tenía quien la sustentara, seguramente no tenía quien la visitara y le dijera, ten, te regalo un corderito o te regalo un becerro o te regalo leche, seguramente no. Ella veía todos los días escasear cada vez más su provisión. Y cualquiera podría decir, pobre mujer, obviamente, está a punto de morir de hambre. Pero el Señor, desde donde estaba Elías, en el lugar donde estaba Elías, le dijo, vete a Sarepta y ve a buscar a esa mujer. Y todavía le dice, ella te va a sustentar. Yo no sé si en este momento nosotros podamos ver el poder confiar en Dios sin indicio de ningún afán, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿A quién se le iba a ocurrir que llegara a tocarte a tu puerta el profeta de Dios, el hombre, el varón de Dios, para traerte la provisión y la prosperidad que necesitas? ¿Te has encontrado en alguna ocasión en una situación así, apretada económicamente, tal vez con deudas, tal vez que dices, ¿y ahora qué vamos a comer mañana? Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer para pagar la renta o para pagar la colegiatura o cómo le vamos a hacer para pagar los impuestos? ¿De dónde voy a agarrar para los pasajes?
¿Y cuántas veces el Señor envía a alguien para proveerte o envía la manera de traerte la provisión? De traer la provisión. Yo, ¿cómo me acuerdo? Les voy a contar rápido una anécdota. Cuando Toño se fue a Estados Unidos, él ya tenía una semana, se fue a Estados Unidos obviamente porque pues necesitábamos dinero, estábamos en una situación económica muy tremenda. Se fue a Estados Unidos a trabajar y resulta que creo que 2 semanas no supimos nada de él. No sabíamos si había llegado a Estados Unidos o no. No sabíamos si seguía vivo o no. Era una situación triste, dolorosa y preocupante, pero a la vez, pues nosotros decíamos, Señor, si tú permitiste que se fuera, tú lo vas a traer de regreso. Y unos meses antes habíamos conocido el caso de otra persona que regresó hasta sin zapatos a su casa, que había querido ir a Estados Unidos y regresó hasta sin zapatos a su casa porque le fue muy mal. Sin embargo, nosotros estábamos confiando en él. Y yo como recuerdo que cuando él se fue, pues solamente nos dejó algo de dinero para pasar tal vez 2, 3 días. Y me acuerdo que estaba yo con mis hijos, regresaron de la escuela y de esas cosas que le digo yo a Alex, ay, le digo, no sabes, le digo, siempre que está uno en esta situación limitada, es cuando más antojos te dan las cosas. Y en ese momento le dije, tengo unas ganas de unas tortas de papa, me encantan, pero aparte de ese día se me antojaron. Unas tortas de papa y así, para no hacerles larga la historia, de repente, obviamente no teníamos nada en la casa, no teníamos esa provisión y de repente tocaron, teníamos una papelería allí abajo, que en ese tiempo no vendíamos casi nada, y tocaron el timbre y yo pensé que era algún cliente, entonces le dije a Alex, me dijo, le digo, baja a abrir, ve a ver si están tocando ahí en la papelería. El chiste es que se tardó un montón Alejandro y yo me empecé a preocupar porque cuando me asomé, pues no estaba él, estaba cerrada la papelería y yo, ¿y ahora qué pasó con Alex? ¿No? Entonces me metí y empecé a hablar por teléfono para saber si estaba Alex y ya de repente llegó Alejandro. Y le digo, ¿qué pasó, hijo? Yo creí que nada más te habían tocado en la papelería, te tardaste muchísimo. Dice, ay, es que era Ceci, mamá. Ceci era una amiga mía que vivía a la vuelta y que, dicho sea de paso, estaba en la misma situación que yo. Pero, y me dice, es que me llamó Ceci y me dijo que fuera a su casa. Digo, ¿y qué quería? Dice, pues esto. Y pone en la mesa una charola. ¿Qué creen que era? Lo que había en la charola. Tortas de papa. Eran tortas de papa, en verdad. Había ido Alejandro a la casa de Ceci y ya después me platicó, le digo, ¿pero qué te dijo? O sea, yo me quedé sorprendidísima y le dije, tú le dijiste, pues dije, por mucho que le haya dicho, yo le acabo de decir hace 10 minutos a Alejandro, hace 15 minutos, y yo no le, ni modo que a esa hora Ceci hubiera ido a comprar las papas y prepararme tortas de papa, ¿no? Pues no, dice ella que alguien le fue a ella también a regalar comida y dijo, pues lo más fácil es hacer unas tortas de papa. El punto es que me llevó tortas de papa para comer tranquilamente 2 días. Tranquilamente 2 días. En lo personal, digo, no se trata de hablar de uno ni mucho menos, pero yo creo que cuando tú dejas todas tus cargas en el Señor, dejas las preocupaciones en el Señor, lo creo firmemente, no una, 1000 veces el Señor provee y ve por tu necesidad, no por tu afán. El Señor no se encarga de los afanes, se encarga de las necesidades. Y lo acabamos de leer aquí en Mateo 6, el versículo 31, lo voy a leer del 31 al 34, dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, no los hijos de Dios, no los creyentes, no los que alaban y levantan las manos y oran, no. Los gentiles
buscan todas estas cosas. O sea, no los cristianos, ¿verdad? Finalmente, lo estoy diciendo con sarcasmo, ¿verdad? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Tiene necesidad de todas estas cosas. Entonces aquí esta partecita es clave, es importantísimo. Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, porque fíjense que muchas personas con las que yo he platicado toman este pasaje como dando a entender que no tenemos necesidad ni de ropa, ni de comida, ni de bebida, que no deberíamos de decir que tenemos necesidad de ello. Y pues yo también les he dicho, pues yo no sé tú, mano, pero yo sí. O sea, yo sí tengo hambre, yo tengo necesidad de comida. Si tengo sed, tengo necesidad de agua. Y si no tengo ropa, tengo necesidad de ropa. Y lo más importante que dice aquí, que mi Padre Celestial sabe que tengo necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tú tienes necesidad de un trabajo. Él sabe que tienes necesidad de ganar un mejor salario. Él sabe que tienes necesidad de tener una familia en paz. Él sabe que tienes necesidad de tener armonía, de tener amor, de tener paz, de tener un hogar, de tener una familia, de tener todo lo que necesitas. Él sabe que tienes necesidad de ello, dice, y sin embargo, mucha gente luego dice, es que no deberíamos de decir que tenemos necesidad. No, ¿cómo no? El Señor lo sabe y sabe que tenemos necesidad. Nos hizo así y sabe que tenemos necesidad de todo esto. Ahora, como les decía hace rato, el Señor provee las necesidades, no los afanes. Así que si tú en este momento o alguien que escuche esto está afanado por algo, no esperen que venga la respuesta. El Señor dice, no estén afanosos por nada. No se afanen por esto, porque yo sé que tienes necesidad. Y dice aquí además, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esta es la respuesta de todo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor añadirá todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Las que se mencionan aquí nada más. Todas las cosas de las cuales tú tienes necesidad, no afán, necesidad. Tal vez dices, ay, no es que yo como deseo, yo trabaje y trabaje porque quiero un Ferrari, ¿no? Entonces, y le estás dando duro, quiero un Ferrari o quiero una mansión o quiero esto. Claro que lo puedes tener. Yo no estoy diciendo que el Señor se esté enemistado con que tengamos ese nivel de prosperidad. Pero si cualquier cosa que tengas a manera de afán, no esperes que el Señor la supla, porque lo primero que está diciendo aquí es que no estemos afanosos, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia. Vamos a leer en Eclesiastés 5, los versos 13 al 20, quien lo encuentre, por favor, Eclesiastés 5, del 13 al 20. ¿Alguien? A ver, Leo. Sí, Juanito, sale. 13 al 20, ¿verdad? Ajá, por favor. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano,
Como salió del vientre de su mano desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tienes de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué les aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ok, muchas gracias. Entonces vemos ahí en el versículo 17, después de que narra la meditación que hace acerca de las personas que tienen riquezas guardadas, pero para su mal. O sea, las riquezas cualesquiera que sean, ¿no? Porque a veces unas personas tienen riquezas económicas, otro tipo de riquezas también, sin embargo, las atesoran para su mal. Dice el verso 17, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Con mucho afán y dolor y miseria. Entonces aquí nosotros podemos ver cuál es la base de esta condición, de la condición de esta persona, es el afán, el dolor y la miseria. Es la base de su condición. Vivir afanado lo trae a guardar, a atesorar lo que sea, pero para su propio mal. Lo que sea que atesore, sean riquezas monetarias, económicas, sean riquezas de otro tipo, pero finalmente atesoran para su propio mal. Y dice que comerá con afán y dolor y miseria. Dice también, asimismo, todo hombre a quien Dios da las riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Todo lo contrario a vivir afanado. Dios, dice aquí, da riquezas y da bienes y le da también facultad, el don, la bendición de tomar, dice, de comer de ellas y tomar su parte y gozar de su trabajo. Fíjense la enorme diferencia entre yo afanarme por buscar riquezas y atesorar, lo cual me va a causar solamente mal. Y la diferencia con esto, contrario, que Dios sea el que a mí me dé riquezas y el que Dios me dé también la facultad para comer de ellas, disfrutar de ellas, tomar mi parte y gozar del trabajo. Aquí el trabajo lo está describiendo algo que te causa gozo, no algo que te causa pesar, no algo que te causa daño. Esas personas dicen, ay, ya es hora de ir a trabajar, ay, ya mañana es lunes, hay que ir a trabajar, ay, ¿cómo no llega ya el fin de semana? Porque ya no quieren seguir trabajando. Cuando Dios te da ese bien, cuando Dios le da a ese hombre las riquezas y bienes, también te da la facultad de disfrutar de ello. Entonces nosotros podemos ver aquí, podemos llegar a la conclusión de que ¿dónde radica el mal? ¿Dónde radica el mal? ¿En las riquezas? ¿En tener cosas buenas? ¿Dónde radica el mal? ¿En tener abundancia? ¿O radica el mal en la manera en que tú lo estás obteniendo, en que tú lo estás deseando, anhelando de una manera afanosa? Cuando el Señor te da, es para bendición.
El Señor tiene conciencia, sabe, como dice aquí, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y dice la palabra que acabamos de leer también hace rato, que si tú buscas primeramente el reino, yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas me serán añadidas. Y esa es una verdad. Esa es una verdad. Ese no es un texto padrísimo que te anima, que te llena de alegría, que te llena de esperanza. Es una verdad. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, la justicia de ese reino, la justicia de Dios, el Señor te manda, te da por añadidura todo lo que tú estás deseando, lo que estás necesitando. Así que también el apóstol Pablo allí en Filipenses 4:6 nos dice, déjenme leerlo, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. ¿Qué te causa a ti afán? ¿Qué te causa a ti el estar afanado, el tener un afán? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, desde antes de que lo recibas, tú ya estás dando gracias. ¿Lo estamos entendiendo así? Dice, con oraciones, ruegos y acción de gracias. ¿Por qué puedes agradecer antes de recibirlo? Porque lo estás creyendo. Porque una cosa es orar y pasarnos las 24 horas del día orando y otra cosa es orar creyendo. Si yo estoy orando es porque, si yo voy a orar es porque voy a creer que el Señor es fiel, que el Señor sabe de qué cosas tengo necesidad y que el Señor añadirá, mandará todas esas añadiduras a nuestras vidas. No sé si alguien quiera comentar algo, tenga alguna pregunta acerca de esto para terminar. ¿Nadie? Yo comento que los afanes nos traen muchos problemas, sobre todo que afectan nuestra salud, como decía al principio, nuestro sistema nervioso, desencadenan una serie de enfermedades, ¿no? Eso es lo que provoca esto. Además, en el caso de cuando nosotros recibimos la provisión de Dios y que es satisfecha esa provisión, y también, como se comentaba, nosotros nos olvidamos de Dios, ahí mostramos ingratitud, se muestra la infidelidad a Dios, cuando Él es lo contrario, ¿verdad? Él siempre está buscando el bien para nosotros, y es una de las características que se dan cuando alguien se afana por algo y que llega, en principio, si no lo logra en el momento que él desea, viene la enfermedad, viene la afección a la salud, y cuando lo encuentra, pues la otra característica, ¿no? De que nos olvidamos, ya tenemos lo que requeríamos y nos olvidamos de Dios. Esas son dos consecuencias de las negativas que yo encuentro en este tema. Así es, exactamente estamos, como dice ahí, los afanes del mundo. Es muy, yo creo que al vivir en el mundo, al estar en el mundo, porque pues aquí estamos, aquí vivimos, aquí convivimos y demás, tenemos siempre la posibilidad de ser atraídos por los afanes del mundo, como decía en un principio Pablo, ¿no? Que decía, las cosas del mundo te atraen, las cosas del mundo te mueven muchas veces. Tal vez quisiera uno tener cosas que hay en el mundo y demás. Sin embargo, nosotros estamos viendo aquí que Dios sabe de lo que sí tenemos necesidad y lo que sí tenemos que hacer.
Y entonces nosotros podemos vivir tranquilamente sabiendo y confiando que el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Además, el Señor siempre da en abundancia. Él no nos da así a cuentagotas, a ver, tú necesitas salir de esta situación, siempre se manifiesta en abundancia. El Señor es un Dios de abundancia. Así es que yo creo que hoy podemos, si hemos estado viviendo o hemos estado pasando por situaciones que nos tienen afanados, cualquiera que sea, que nos tienen en esa angustia, en esa ansiedad por lograr obtener algo, lo que sea también. Hoy la palabra de Dios nos enseña que no debemos estar afanados porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad cada uno. Y al saberlo, no es de que, ay, pues ya me enteré, qué chido por ti. No, estoy enterado y yo voy a meter las manos por ti. Yo voy a proveer, yo soy tu proveedor, yo soy el que pelea, yo soy el que te defiende, yo soy tu padre, así que tú no te preocupes. Haz lo que te corresponde sin afanes, sin afanes. No sé si alguien más quiera comentar algo. Ok, entonces voy a dejar de